ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos una semana más, este jueves, a Consultas Islámicas. Estamos en directo con este nuevo programa, esta nueva entrega de Consultas Islámicas, un espacio en el que desde Córdoba Internacional intentamos dar respuestas a sus dudas, a sus preguntas y a sus consultas. Seguimos tratando temas de su interés, temas relacionados con la jurisprudencia islámica, con el fiqh, y lo hacemos, como siempre, con nuestros expertos en esta materia. A mi derecha tengo al hermano Mohamed Said Alilesh. Assalamu alaikum, bienvenido. Y a mi izquierda tengo al hermano Tawfiq Shaddadi al-Harraq. Bienvenido, assalamu alaikum. Muy bien, y para hacernos llegar sus preguntas y sus dudas tenemos diferentes vías a través de las cuales pueden hacerlo. Tenemos nuestro número de teléfono que tiene abierto desde estos momentos, que es el 911-730251, 911-730251, y añaden 0034 como prefijo si llaman fuera de España. Tenemos también las páginas de Facebook y de Twitter y nuestro email consultas@cordobainternacional.com. También pueden hacernos llegar sus consultas, además de sus opiniones y sus sugerencias a través de nuestro servicio de mensajería SMS. Tenemos el número que es 25588 y ponen CTV seguido de espacio y de su mensaje. Muy bien, la semana pasada nos quedamos hablando de la sunna como segunda fuente de la jurisprudencia islámica. Mi pregunta es si todos los hadices, todos los dichos, hechos del profeta sallallahu alaihi wasallam y sus afirmaciones o cosas que se hicieron con su consentimiento, lo que se llama taqrir, o aprobaciones del profeta sallallahu alaihi wasallam, si todo tiene el mismo nivel en cuanto a validez y en cuanto a, digamos, vigor, ¿no? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Sallallahu wasallam wa baraka ala mulana wa sayyidina rasulillahi wa alihi wa sahbihi. En el nombre de Allah, el misericordioso y el compasivo, alabado sea, y que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía hasta el día del juicio final. Hemos detallado la semana pasada el aspecto de la autenticidad de la sunna. Por supuesto, no cualquier dicho, ni hecho, ni aprobación del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que nos fue narrada es aceptada para tenerla como argumento y como base de la tradición profética. Lo primero es fijarnos en el grado de autenticidad de esa sunna, si es una sunna auténtica, si es una sunna aceptable o si es una sunna no auténtica, ¿no? Lo que se denomina el hadith al-sahih, al-hasan o al-da'if, con sus diferentes tipos, ¿no? Una vez que tenemos la certeza de que es una sunna profética, que es un dicho narrado del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, un hecho y una aprobación, y tenemos la certeza de que cumple con los criterios de veracidad y de autenticidad, tenemos que fijarnos en el contexto de esa sunna. Ese hecho del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ese dicho, ¿en qué contexto viene? Lo pronuncia el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿en qué estado? Desempeñando qué función. Lo que denominan los sabios de los fundamentos del derecho islámico sobre el fiqh, tasarrufat al-Nabi sallallahu alaihi wasallam, las actitudes del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero porque tenemos la sunna específica del profeta, sunna al-khassa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, que solamente tenía que hacer él y solamente es válido que lo haga él, como por ejemplo al-wisal, ¿no? Es enlazar 2 días de ayuno o más de un día de ayuno. Lo querían hacer los sahaba radwanullahi alaihim y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se lo prohibió diciendo y alegando que la naturaleza del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no era similar a la de nosotros. Inni lastu kahiyatikum inni abitu inda rabbi yut'imuni wa yasqin. Mi naturaleza no es como la vuestra, a mí me alimenta Allah subhanahu wa ta'ala y me da
sustento, ¿no? Esas son as-sunna al-khassa bin Nabi sallallahu alaihi wa sallam, que nosotros no podemos hacer porque es exclusiva del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Y luego tenemos sus actitudes y sus hechos que entran en el marco de su humanidad, ¿no? Tasarrufat al-bashariyya, ¿no? Le gustaban cosas, no le gustaban otras, le atraían cosas y otras pues no le interesaban, pero en el contexto de inclinaciones humanas, que no llegan a ser unos juicios legales, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le gustaba, por ejemplo, lo que podemos llamar hoy en día pues el calabacín verde, ¿no? Pero habrá personas que no le gusten, entonces si no te gusta esa verdura no estás incurriendo en una falta y no estás faltando a una sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como que le gustaban algunas cosas y otras no. Y luego tenemos las actitudes o las acciones del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam desempeñando la función del gobernante. Aquí, en esas actitudes, ¿no? Tasarrufat Nabi sallallahu alaihi wasallam fil imama, ¿no? Cuando era el líder político, no podemos digamos, seguir los pasos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en esas actitudes, salvo si estamos en la misma condición. Si soy un gobernante, copio y emito al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en las actitudes de gobernante y de jefe de Estado. Si estoy en la función de imán, muchos hermanos, por ejemplo, en el hadith de Dua al-Nabi sallallahu alaihi wasallam en el mimbar, cuando termina el sermón, cuando hacía el dua, señalaba con el dedo índice, ¿no? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yushiru bi sabbabati sallallahu alaihi wasallam ala al-mimbar. Cuando estemos en la misma situación que el profeta, impartiendo un sermón, tendríamos que copiarle en esa actitud, pero en general el dua lo hacemos con las manos subidas, pidiéndole a Allah subhanahu wa ta'ala, aplicando el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah hayyun karimun yastahi idha madda ilayhi al-'abdu yadayhi dhaifatayn yaruddahuma. Sifra, Allah subhanahu wa ta'ala es misericordioso y clemente y su clemencia le lleva a no devolver aquella súplica y devolver esas manos alzadas sin que Allah subhanahu wa ta'ala responda su súplica. Resumiendo, hay que tener en cuenta el contexto y el estado del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a la hora de aplicar una sunna. Si es en el estado de at-tashri', como un mushar' para toda la umma, cualquier acto que entra en ese marco de legislación nos concierne a nosotros. Pero en los marcos humanos, en los marcos específicos y exclusivos para el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y en los marcos de situaciones determinadas como gobernante, como juez, como imam en la oración, etc., ahí debemos de copiar esa sunna y aplicarla cuando estamos en la misma situación. Wallahu a'lam. Hermano Tawfiq, además de la sunna tenemos otras fuentes de jurisprudencia islámica. ¿Cuáles son estas fuentes? Entre las fuentes consensuadas entre los sabios y las varias escuelas jurídicas, más o menos se han puesto de acuerdo sobre 4. Pues la primera de ellas es el noble libro de Allah subhanahu wa ta'ala, el Corán. Segundo es la sunna. Y tercero, en la mayoría de las opiniones, es el ijma', el consenso. En la cuarta fuente es el qiyas, la deducción por analogía. Esos son las 4 fuentes de la legislación que más o menos consensuadas entre las escuelas jurídicas más conocidas. En cuanto al qiyas, ¿qué nos puedes...? Primero. El ijma, sí, pero tanto el ijma como el qiyas, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Cuál es el método que se tiene en cuenta a la hora de considerar algo como ijma o llevar a cabo el qiyas, ¿no? La analogía? Las fuentes, digamos, por excelencia a la hora de deducir cualquier veredicto, juicio o normativa islámica es el libro de Allah y la sunna. Esos son, digamos, la base de todo el Islam. Y aparte de estas dos, yo personalmente los llamo al-ijtihad. Corán, sunna, y después viene un esfuerzo intelectual del sabio, del doctor en temas de ciencias islámicas, del erudito, pues tiene que emplear algo lo que se llama en Islam el-ijtihad, un esfuerzo intelectual teniendo los mecanismos de estas disciplinas, desde la lengua árabe hasta las especialidades de la teología islámica. Pues el primero de estos, digamos, el campo del ijtihad es el ijma', un consenso. Y a la hora de definir el ijma', pues no tenemos una definición así, digamos, completa, pero se ha entendido por el ijma' un consenso de los nobles compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Pero teniendo en cuenta que el Islam es válido y apropiado para cualquier espacio de tiempo, la definición del ijma o del consenso pues se ha ampliado a todo aquel consenso que existe entre los sabios más destacados de la umma o del país o del... Pues hay un consenso, hay un acuerdo pues mayoritario. Por decir un acuerdo al 100% es casi imposible. Hasta el Imam Ahmed en su época pues criticaba este tipo de consenso al 100%. Aparte es contrario hasta incluso a la naturaleza humana. Sí. Pero por algo novedoso que pues no pasó durante la vida del profeta Muhammad, como ha explicado el hermano Muhammad, el legislador número 1, y mucho menos durante los 4 califas bien guiados, y mucho menos durante la vida de todos los compañeros e incluso de los 3 siglos de excelencia o de preferencia del Salafus Saleh. Cuando decimos los 3 siglos, khayrukum qarni thumma alladhi yalih, thumma alladhi, el mejor siglo es aquel, el mío, lo que me sigue. Estamos hablando de unos 3 siglos, algo sobre el siglo 9, 10, el siglo IV del Hijra, el año 320 y pico, sí, la época del Khilafa del Rashid, más o menos. La palabra qarn en ese contexto no tiene diferentes significados, ¿no? Hay generación. Varios, pero nos inclinamos en la definición más obvia, que es cronológica, histórica. Y si hacemos un cálculo, estamos hablando de unos 300 años después del Hijra. Y algo novedoso que ha pasado hoy en día, que no tenemos quizás textos explícitos en el Corán y en la Sunna, y mucho menos una opinión explícita de los Sahaba y de los sabios, pues los eruditos, los sabios destacados, pues tienen que emitir una fatwa, una opinión nueva. Esta opinión recibe un acuerdo. De 2 maneras, los ulama cuando hablaron del ijma. Un ijma sakuti o ijma alani, un consenso verbal que se pronuncia. Y también tenemos otro tipo de ijma de consenso, es un silencio cómplice en términos entre comillas. Cuando los sabios pues escuchan, hoy alhamdulillah tenemos que dar las gracias a Allah subhanahu wa ta'ala, el consenso se realiza a partir de estos congresos de grandes consejos del fiqh, de jurisprudencia. Y alhamdulillah tenemos varios. Cuando los ulemas representantes de cada país se reúnen una vez cada año, una vez cuando pues haga falta, pues después de estudiar un tema novedoso, nawazil, emiten una fatwa. Esto, alhamdulillah, hoy se está considerando como un tipo de ijma de consenso. Siempre las cosas novedosas que no hay un texto explícito sobre su veredicto. Muy bien. Si os parece, vamos a pasar con algunas preguntas que nos han llegado porque tenemos bastantes. Vamos a empezar con un tema que se plantea muchísimo y es que muchas personas viajan y se preguntan qué hacen con la oración durante ese tiempo de viaje. Nos llega esta pregunta de la hermana Sonia y nos dice lo siguiente, nos dice: Salam alaikum, yo vivo en Toledo y voy el lunes, este lunes va a Madrid para estar con mi familia y tengo entendido que el desplazarme más de 30 kilómetros, al desplazarse esa distancia, me tocaría rezar todas las oraciones en taqsir, es decir, acortarlas o hacerlas más breves, es decir, todas las rak'as serían 2, o sea, 2 rak'as en todas las oraciones. ¿Es válida esta actitud, esta actuación, dice, o tengo que rezar las oraciones de forma normal? Los preceptos del viaje, no ahkam safar, en lo que concierne el ayuno y la oración. Vamos a hablar del tema de la oración porque es lo que pregunta la hermana. Los musulmanes cuando viajamos tenemos, alhamdulillah, el permiso de acortar los rezos y poder juntarlos, lo que se denomina al-qasru o al-jam', qasru salati o jam'uha, cuando estamos en una situación de viaje. Pero ¿qué viaje es el válido? ¿Cuánto es esa distancia mínima que implica ese permiso y cuántos son los días que permiten ese acorte, digamos, de la oración y ese juntar entre las 2 oraciones? Hay diferentes de oraciones. ¿Y qué tipos de oraciones? Porque la hermana dice que todas las oraciones se convierten en 2 no, salvo el Maghrib. Las cuádruples pasan a ser pares, ¿no? Pero el Maghrib y el Subh siguen siendo las mismas. Lo vamos a detallar, inshallah ta'ala. A nivel de la distancia hay divergencia de opiniones, pero aquí vamos a citar la opinión del Jumhur, la opinión de la mayoría de las escuelas jurídicas. Estamos hablando en la cuestión de al-masafa,
es lo que han establecido nuestros sabios, son aproximadamente 48 millas, que vienen a ser unos 80 kilómetros aproximadamente como límite mínimo. Sí. Una persona tiene que desplazarse primero con la intención del viaje. Eso es importante subrayarlo, porque igual emprendes un camino sin la intención de estar de viaje y ahí no entras en ese precepto de permiso de acortar el rezo y juntarlos. Y tiene que ser incluso un viaje por algo lícito y permitido, un viaje de ta'a o un viaje mubah, ¿no? En la adoración de Allah subhanahu wa ta'ala, que sea el hajj, umrah, visitar a familiares, buscar el conocimiento, etcétera, o que sea algo permitido. Pero ir, por ejemplo, a cometer pecados o a asistir a algo ilícito y luego aprovecharse de ese permiso, con el consenso de todos nuestros sabios, no se permite el qasr en las situaciones de viajes ilícitos. Si es un viaje ilícito y la intención de viaje, cuando salimos del lugar de nuestra residencia a una distancia de más de 80 kilómetros aproximadamente, ahí podemos disfrutar del permiso de acortar los rezos. Las cuádruples, los rezos de 4 unidades, 4 rak'at, pasan a ser 2, pero el Maghrib sigue siendo la misma y el Subh sigue siendo lo mismo. También tenemos que fijarnos en la duración, cuánto tiempo vamos a estar de viajes y si tenemos la intención de residir y instalarnos en el lugar al cual viajamos, lo que se denomina niyat al-iqama. Si voy a un lugar con la intención de instalarme, solamente puedo disfrutar del permiso del viaje durante el trayecto. Una vez que llego a mi destino, se considera un lugar de residencia para mí porque he tenido la previa intención de instalarme. Y si no tengo esa intención de instalarme, puedo disfrutar de ese permiso durante 4 días. Ese es 4 días límite. A partir de los 4 días paso a ser un residente. Pero si también tengo la intención de residir por encima de 4 días, ahí directamente no disfruto del permiso porque tengo la intención de instalarme y de ser de residir. Sí. Y también cuando me traslado a un lugar, aunque si tengo residencia en dos lugares, no se considera un lugar de viaje para mí. Por ejemplo, los que residimos en España, por ejemplo, y en otros países, por ejemplo, vamos a hablar de nuestro caso en Marruecos, por ejemplo, cuando voy a Marruecos, en Marruecos tengo casa y tengo familia, no se considera un país de viaje, sino un país de residencia. Solamente disfruto del permiso durante el trayecto. El Jumhur, la distancia son aproximadamente 80 kilómetros y los días de permiso de viaje, tanto en la oración como en el ayuno, son 4 días o menos, el límite tal. El tema de juntar los rezos, si es permitido o no es permitido, al Jumhur sí es permitido juntar el Dhuhr con el Asr y el Maghrib con el Isha, no juntar los 5 rezos de golpe, sino solamente el Dhuhr con el Asr, Jam' Ta'khir o Jam' Taqdim, juntar el Dhuhr antes del Asr o juntar el Dhuhr con el Asr después de que pase el tiempo del Dhuhr. Y tenemos ahí la opinión del Malikiyya, que solamente lo permiten en el caso de que estemos en el camino. Una vez que estamos instalados, no se nos permite lo que se denomina al-nuzul o al-sayr. Si estamos ya instalados, no debemos juntar los rezos según la escuela malikí, y si estamos en camino, estamos en nuestro trayecto, sí lo juntamos porque podemos disfrutar de esa... Sí, eso es exactamente la segunda parte de la pregunta, que dice: igualmente tengo esta duda de cuando viajo a algún país, ¿las hago solo durante el viaje en sí, es decir, taqsir, ella habla de taqsir, o mientras esté fuera del hogar todo el tiempo? Al-Jumhur permite el jam'. Al-Jumhur permite el jam' digamos, con ese matiz de la escuela maliki, y el Ahnaf no lo permiten porque solamente para ellos es permitido el jam' en el viaje, solamente en el Hajj, en Arafah y en Muzdalifa. La opinión más sólida es la del Jumhur, y yo opto por la opinión del Malikiyya, por la opinión maliki, que es recomendable juntar los rezos si estamos en el trayecto. Si una vez nos instalamos en el país de viaje, que recemos cada rezo en su debido momento, aunque sea con taqsir, inshallah. Barakallahu fik. Otra pregunta, y te la dirijo, hermano Tawfiq, dice: quería saber si puedo trabajar de voluntario en Cáritas o Cruz Roja. Quería saber el punto de vista del Islam sobre este tema, sabiendo que Cáritas a lo mejor pertenece a instituciones eclesiásticas. Cruz Roja no me consta que pertenezca a alguna institución religiosa, pero quizá por el símbolo en sí, ¿no?
trabajar por el Islam, pues nos anima a trabajar y colaborar por el bien común de toda la comunidad. Quizás el hermano, pues la duda que tiene es por la emblema de la Cruz Roja y también de la Asociación Humanitaria Caritas. Cruz Roja es una entidad neutral, independiente, pues ha sido fundada por Henry Dunant, un suizo, ahí al final del siglo XIX. Totalmente humanitaria, no tiene ninguna inclinación religiosa, al contrario, pues ayuda sobre todo en temas bélicos. Y por coincidencia, ni más ni menos, para la hora de elegir un logo o una emblema, pues ha optado por la bandera de su propio país, que es Suiza. Y todos conocemos lo que es la bandera suiza, que es la cruz. Aunque ahora, a partir de 2005, ya se ha votado por mayoría dentro de la Organización Internacional de la Cruz Roja de cambiar este emblema. Ahora va a ser un cristal rojo. Entonces, para trabajar o para colaborar con Cruz Roja, al contrario, Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena la famosa aliyah wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa. Debemos colaborar sobre todo las cosas del bien y las cosas del bien común. Y el tema de Caritas al contrario, su fundación es cristiana y sobre todo católica. Ahí en el final del siglo XIX en Alemania pues se ha fundado por la Iglesia Católica, pero es totalmente independiente y está trabajando por la ayuda humanitaria a nivel internacional. Trabajar con estas dos entidades teniendo pues nuestra cultura y nuestras ideas islámicas, al contrario. Y tenemos un gran ejemplo práctico del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la paz de Allah sea sobre él, narrado por el imam Ahmad en su Musnad, que él asistió a un pacto, que lo que se llama con el pacto del Fudul. Y ahí, pues, este pacto, esta alianza, se llama el Hilf al-Fudul, el Hilf Abdullah ibn Jud'an, pues trataba de lo que podemos llamar hoy, pues, los derechos humanos. El profeta dijo en este hadith, narrado por el imam Ahmad, pues, asistí a una reunión, a un pacto, a una alianza del Fudul en la casa de Abdullah ibn Jud'an, que apoyaba los derechos humanos y las libertades. Si ahora, en el Islam, me invitan, pues asistiré. Esto es una afirmación y confirmación de nuestro amado y querido mensajero. Es un ejemplo de la colaboración entre diferentes personas de diferentes confesiones para un fin de bondad, digamos, o benevolente. Tenemos una pregunta que nos acaba de llegar a través del servicio SMS. Nos dice, Assalamu alaikum wa rahmatullah, ¿cuál es el veredicto según la jurisprudencia islámica en cuanto a los nombres compuestos? Los nombres compuestos. Y añade, ¿es obligatorio sacrificar 2 corderos si el nombre es compuesto? Hay que corregir aquí el concepto. La ofrenda, la aqiqa, es por el recién nacido y no es por el nombre. Sí. ¿no? Y la sunna es, digamos, sacrificar una ofrenda según el poder económico de cada familia. Sí, eso entra en un contexto de costumbres y un contexto del orf, ¿no? Por ejemplo, en el norte de Marruecos se suele darle el nombre de Muhammad al primer varón en la familia y atribuirle otro adjetivo, ¿no? Como en mi caso, Muhammad Said, Muhammad Amin, Muhammad Anwar, etc. Y Muhammad Ashraf. Y las familias, por haber, digamos, dado un nombre compuesto a ese recién nacido, piensan que tienen que sacrificar dos corderos y 2 ofrendas en ese sentido. Si lo quieren hacer porque económicamente están bien, por demostrar esa alegría y para que se beneficien el máximo número, ¿no?, de personas necesitadas y de familiares por esa celebración y esa invitación y esa ofrenda, bien, pero como precepto jurídico, la aqiqa es una sunna, no es una obligación primero, por el recién nacido y no es por el nombre. Sí, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sacrificó 2 corderos por cada uno de sus nietos varones. Y es en el caso de los varones porque se valoraba mucho en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, las sunnas son 2, y en el caso de las chicas, una ofrenda, pero eso depende del contexto social, depende de las costumbres y depende del poder económico de cada familia. A nivel de precepto no es ninguna obligación. Otra pregunta que nos llega a través de Facebook y dice lo siguiente: Assalamu alaikum wa rahmatullah, me ha venido la menstruación y es una chica que se llama Mariam, dice, y me ha durado 20 días y todavía la tengo, y mi pregunta es si puedo rezar o tengo que esperar a que se vaya. El tema de la menstruación es muy importante y felicito a la hermana por su pregunta.
cada hermana pues debe saber su hábito normal, su ciclo, la duración más o menos de lo que dura la regla o la menstruación. Normalmente es como mucho una semana más o menos. Esto cada mujer sabe su propio ciclo. Nuestros sabios, al fijar un tiempo máximo, lo que puede durar la regla o el sangrado de la menstruación, pues tenemos casi dos opiniones, una mínima de 10 días y otra hasta la escuela maliki de 15 días. Entonces, si pasando los 15 días, esta sangre pasa a llamarse istihada. Una metorragia, una hemorragia vaginal, un sangre que no es de la menstruación, que es el haid, es istihada. Diferente. El veredicto, según nuestros sabios, basando en un famoso hadith de Fátima bint Abi Hubaysh, narrado por el Bukhari, según nuestra madre Aisha, la madre de todos los creyentes, que no es haid, solamente debe lavarse o hacer el wudu, la ablución en cada salat. Sí. Después de hacer el ghusl del haid. Exactamente. Después de purificarse del haid normal, pues empieza a hacer el wudu para cada salat. Pues ahí está la respuesta para la hermana. Mariam, les recuerdo el número de teléfono para ponerse en contacto con nosotros. Es el 911 73 02 51. 911 73 02 51. Tenemos al teléfono a la hermana Najat desde Valencia. Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Alaikum salam. Mire, quería hacerle una pregunta. Es que estoy nerviosa. Tranquila, hermana. Vale, es que yo el tema de ayuno de Ramadán. Sí. No tengo migraña crónica. Ajá. Y no puedo llevar al cabo el Ramadán. Sí. El día me empieza el dolor tan fuerte y me pongo a vomitar y no al cabo el día. Sí. Y entonces ya llevo muchos años en hacerlo y estoy siempre con ese miedo de que... Y hasta el médico en Marruecos me dijo que no lo haga. Y no sé qué me diga. ¿Y qué es lo que hace normalmente, hermana? Nada, no lo hago porque tengo niños y no duermo de noche. Pero paga el fidia, ¿no? Sí. Me hicieron un TAC y nada, tengo migraña que estoy todo... fuera de Ramadán también estoy con dolor. ¿Se tiene que tomar medicamentos durante el ayuno o con que tome... ¿Cuál es la dosis de su tratamiento? ¿Es una al día, más de una al día? No, depende de cuando me venga el dolor. O sea, que no es constante. Puede que sí surja el dolor y puede que no. Pero yo cuando hago el ayuno... Seguro. Por ejemplo, este año a las 2 ya no podía seguir haciendo el ayuno. Sí. Me lo rompo porque empiezo a vomitar. Muchas veces llega el médico a casa, me tiene que pinchar o me llevan al hospital, depende. Sí, es un caso crónico, ¿no? Sí, me hicieron el TAC, tengo migraña crónica y yo estoy todos los días tomándome medicamentos. Sí, la cuestión es, ¿usted ha pagado la fidia por los años? Sí. Muy bien. Antes de tener los niños estaba más relajada, pues sí que lo hacía, Muy el bien. ayuno, sí. Vale, pues Pero ha habido días que, por ejemplo, rompo el ayuno a las 7 de la tarde o a las 3 o a las 4, depende. Vale. Pues enseguida, inshallah, Y el médico saque me decía, no lo hagas, pero en Marruecos he ido de pago, me dijeron que tampoco, que no hagas el ayuno, Vale. que me decía hasta un shahada, pero dentro de mí no... Sí, no se sentía... Siempre estoy con esa cosa dentro. Por ejemplo, yo hoy me he levantado por la mañana con dolor, que no es... Es crónico, que día sí, día no tengo dolor de cabeza. Muy bien, inshallah, enseguida... Solo sí. una última cosa. ¿Qué tipo de tratamiento estás siguiendo? ¿Oral, inyecciones intramusculares? No, oral. Yo me tomo... hasta ya el ibuprofeno no me hace nada. Yo ya me tomo más. Vale, pero me coge cuando me coge... a mí el médico me dice, cuando empieza, ya te tienes que tomar, porque si... Es que me pongo a vomitar, no es una cosa que dices, si tengo 5 niños pequeñitos, no puedo, no sé, muchas veces digo, a ver si es una excusa, no sé. Vale, pues está claro. Es que también es sistema nervioso, creo, me dicen, el médico de cabecera me dice, es que es sistema nervioso lo que me causa el dolor. Sí, ha quedado muy claro, inshallah, y enseguida... Lo quiero dejar todo claro porque para que no me sienta mal, porque... Hecho. Saco el fidia, pero yo para mí que no es suficiente. No vale, sé. barakallahu fik, hermana. Vale. Ya, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Barakallahu fik.
Bueno, le respondemos... Sí, en su caso no debe de hacer el ayuno porque es una enfermedad crónica, depende de la medicación es vía oral, está comprobado, digamos, que le afecta directamente el ayuno y empeora su estado de salud, entonces no debe de ayunar y debe de sacar por todos los días que falta ayuno una fidia calculada en 5 euros por cada día, inshallah ta'ala, por los 30 o 29 días que toquen de Ramadán. Vale, hermano Tawfiq, ¿algo que añadir antes de...? Vale. Barakallahu fikum. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa, muy breve, inshallah, así que volvemos enseguida. 5 minutos y estamos de vuelta, inshallah. Y tienen el número de teléfono para contactar con nosotros. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos de nuevo. Tenemos al teléfono a la hermana Rahma desde Ceuta. Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Assalamu alaikum. Estoy un poquito nerviosa. Pero Tranquila, hermana, y adelante, inshallah. Te voy a decir lo que me pasó. En el 2006 fui denunciada por mi exmarido Ajá. con una denuncia falsa. Y me retiraron la custodia de mis 3 hijas. La custodia. Sí. Sí. Y en el 2009 Ajá. una de mis hijas se escapó y se vino a vivir conmigo. Y esto con el cabo con el periodo desde que me denunció él hasta que se vino mi hija a vivir conmigo, he sufrido varias denuncias por él, todas falsas. He sido absuelta en todas esas denuncias. Ajá. Llevando a mis hijas a declarar en contra mía, poniendo denuncias falsas en contra mía, y todo esto para casarse con una amiga mía. No es que lo justifique yo así de esa manera. Pero aún así me ha hecho la vida imposible, no me deja vivir en paz, ni tranquila, ni nada. Y he estado hablando con imanes de aquí de Ceuta y todo para que fueran a hablar con él, para ver si era posible de que dialogaran con este hombre y se dejara ya de amargarme la vida. Okay. Y aparte de eso, no hace mucho, hace cuestión de 9 meses, he sufrido otra denuncia de él por la manutención de las niñas. Porque ¿Su pregunta entonces en este caso? En este caso es por la manutención de mis hijas. Si es halal que se la tengo que dar yo o no. Yo no estoy trabajando. Okay. Me busco la vida como sea y esto. Bueno. Y aparte, lo que él hizo, si estaba bien o no. Bueno. El denunciarme que me retiraran a mis hijas. ¿Cuántos años tienen las niñas, por si se puede saber? La mayor tiene ahora 20, está casada, tiene 2 niños y las gemelas tienen 16 años. ¿Se les ha consultado a las niñas el tema de la custodia o ha sido...? El tema de la custodia de las niñas, ¿cómo le voy a decir yo? Yo he puesto un abogado de oficio, me han asignado un abogado de oficio para hacer la modificación de medidas, pero ¿cómo lo voy a explicar? Yo mis hijas las estoy viendo escondidas del padre. Creo que a lo mejor pues ahora que se enteren de que me están viendo. Vale, inshallah. Vale, barakallahu fik, hermana. Inshallah intentaremos darle alguna respuesta, aunque es un tema bastante complejo en realidad. Sí. Barakallahu fik, hermana. Shukran, muchísimas gracias. Me alegro del programa, que ayuda un montón. Barakallahu fik, gracias. Assalamu alaikum. Bueno, es un tema muy, muy complicado. No sé ni siquiera por dónde empezar, ¿no? Hemos oído lo que alega la hermana, su parte de la historia, se puede decir, pero ¿qué le podemos aconsejar? Sí, es que es un aspecto puramente legal, ¿no? Ahí jurídicamente lo que podemos aportar es el concepto de la custodia de los niños en el caso del divorcio. En una situación normal, la custodia siempre pasa a la madre hasta que los niños lleguen a una edad de responsabilidad, en el caso de los varones, y en el caso de las niñas hasta que se casen, ¿no? Y la manutención corre a cargo del padre en este caso, con permitirle, ¿no?, visitarles, verse con ellos, etc. Eso en el desarrollo normal, salvo que la mujer decida casarse, ahí pasan directamente a estar bajo la custodia del padre. En el caso de que haya problemas legales ahí sin tener ningún tipo de argumentos ni ser nosotros, digamos, juristas en este aspecto, lo que le recomendamos a la hermana es que acuda, digamos, a un centro islámico ahí, el más cercano a ellos. No sé si el matrimonio
digamos, o el código de familia que se les aplica es según la acta matrimonial religiosa o es según las normativas civiles al estar casados por el registro civil. Por eso aconsejamos siempre a los hermanos que siempre homologuen sus actas matrimoniales para que en los casos de divorcio, en los casos de custodia, en el caso también de las indemnizaciones y en el caso de la herencia, que se aplique la normativa islámica. Es un aspecto donde, digamos, intervienen cuestiones legales, cuestiones jurídicas, cuestiones éticas y cuestiones incluso del acuerdo de cooperación. Se tiene que informar y abogamos siempre por el diálogo y ese padre, si puede, digamos, no privar a esa mujer del derecho de ver a sus hijas y no hacerle la vida imposible por el bien de sus hijas, por supuesto. Exacto. Que lo haga, inshallah. Inshallah, pero en el supuesto, insisto, en el supuesto de que este señor haya denunciado a su mujer falsamente, pues que es shahadat az-zur, ¿no? Es el testimonio falso, que es uno de los pecados capitales que nos advirtió muchísimo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en cometerlo, y tiene que hacer tawba y tiene que la manera de expiar, digamos, esa falta es devolverle los derechos a esa mujer y permitirle al menos que disfrute la custodia de sus hijas. El tema de la manutención no es responsabilidad de la madre en ningún momento, es siempre responsabilidad del padre en ese caso. Barakallahu fik. ¿Algo que añadir en este aspecto? No, en la misma línea del hermano Mohammed, y hay que tener en cuenta siempre que aparte de tener un problema entre el marido y la mujer, los hijos son de ambos. Exacto. Y hay que pensar en el interés y el beneficio de estos hijos. De esos hijos. ¿Qué culpa tienen los hijos? Por supuesto, y el interés de los hijos es tener, por supuesto, ambas figuras, tanto a su madre como a su padre. Tenemos al teléfono a la hermana Hafida desde Fuengirola. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por el programa que nos brindáis. De nada, barakallahu fik. Bueno, tengo una duda. Hace cuestión de 3 años llevé a mis 2 gatos al veterinario para castrarlos. Sí. Y bueno, para así remediar el no marcar su territorio dentro de la casa. Ajá. Y bueno, me han dicho que podría ser haram. Ajá. Y entonces yo pues que me he quedado algo mal y la verdad quería saber si realmente es haram. Y bueno, tengo otra duda. Si me rozan la ropa los gatos, la ropa de salat, ¿no hay ningún inconveniente? Y también si hago mal en tenerlos dentro de la casa, esta es mi duda. Barakallahu fik. ¿Ha quedado clara la pregunta? Sí. Vale, barakallahu fik, hermana. Vale, muchísimas gracias. Salam alaikum. Muy bien, 2 preguntas. La primera es acerca de su mascota, sus gatos, 2 gatos que tiene, y nos pregunta si los puede castrar o no. Hay que tener en cuenta que los gatos, al llegar a una edad, pues empiezan a, digamos, marcar su territorio. Es algo biológico. Pero eres más experto en esto porque tienes gatos. Tengo gatos. Sí. Deberías contestar. Y es verdad, siempre he tenido gatos en realidad, y quizá eso haga que algunos objetos o alfombras, etcétera, huelan mal. Entonces, ¿qué solución tiene la hermana? Si es que es haram en este caso. El tema de la castración tengo mis dudas. Tendría que mi primera valoración no es que no sería permitido, porque es privar, digamos, a un ser, digamos, de una facultad y un derecho que es natural. El estar al cuidado de unos animales y tenerlos como mascota no nos permite manipularlos y alterar digamos, su naturaleza ni digamos la creación de Allah subhanahu wa ta'ala en ellos. Si es por ese motivos de impureza, de motivos de conflictos o por evitar que tengan que se procreen mucho, etcétera, habría que valorarlo, pero en principio no sería permitido, ya que lo ha hecho. Habría que valorar, inshallah, investigaremos más para darle una respuesta un poco más detallada. Pero el tema de la impureza de los gatos son totalmente puros, se pueden tener en casa, se pueden tener como mascota, lo único que hay que cuidarles bien, que hay que darles de comer, que darles de beber, nunca maltratarles, ni maltratar ningún animal, y son totalmente puros, su saliva es pura, su cuerpo es puro, si tocan parte del cuerpo o del lugar donde rezamos o nuestra vestimenta no afecta en absoluto, pero sí su defecación o su
orina, sí que es impura. Sí. Yo es que entendí la segunda pregunta, no el rozar. Ella dijo rociar. Es decir, rociar es el líquido, tiene unas glándulas y mancha con ese líquido a la ropa o las alfombras. ¿Es un líquido seminal o no? No lo tengo muy claro. Entonces, pues habría que investigar más, inshallah. Sí, son hormonas, se puede decir, ¿no? Entonces hay que investigarlo más a fondo, ¿no? Inshallah. Entonces, inshallah, vamos a investigar este caso un poco más a fondo. A nivel de orina y defecación claramente es impuro, claro, pero si son las secreciones hormonales habría que ver lo que dicen nuestros sabios en este aspecto. Muy bien, tenemos al teléfono a la hermana Aisha desde Madrid. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Mira, yo estoy operada del menisco en la rodilla y llevo 6 meses y el médico me dijo que tienes que rezar sentada. Y es verdad que estoy rezando sentada y no puedo rezar normal y no sé qué estoy haciendo mal o estoy haciendo bien, y cada vez que intento rezar de pie tengo un dolor fuerte y no puedo doblar la rodilla toda normal. Exacto. Barakallahu fik, ha quedado muy claro. Barakallahu fik. Muchas gracias. A usted. La hermana se acaba ha tenido una operación de la rodilla, del menisco en este caso, hace 6 meses y no puede rezar llevando a cabo el sujud de ruku' y simplemente puede rezar sentada. Ella siente que está haciendo algo mal. En realidad, ¿qué le podemos decir? Primero pedimos a Allah subhanahu que nuestra hermana se cure lo antes posible. El qiyam o estar de pie es un pilar de salat. Primero esto para tenerlo para todos los hermanos y las hermanas. El qiyam, estar de pie, es un pilar de los pilares de salat. Siempre teniendo, por supuesto, la capacidad. Si en este caso la hermana no puede estar de pie, la pregunta que yo pregunto a la hermana, ¿en qué momento de salat no puede estar de pie? Salat es desde takbir hasta taslim. Hay unos hermanos que entramos en las mezquitas y por algo de salud u otro, pues se sientan todo el tiempo. El permiso que permite pues, la religión islámica de sentarse es en el momento que no puede cumplir con un pilar. Si estar de pie a la hora de recitar el Fatiha puede estar, que esté de pie. Si a la hora de ruku' no puede, pues se sienta. Si el ruku' puede estar haciendo normal, es mucho mejor. Si al momento de sujud no puede hacerlo por el pie o por otra razón, que acude al permiso. En este caso a la hermana, en el momento, si ella en toda la salat no puede estar de pie, pues no hay ningún problema, que acude al permiso de sentarse todo el tiempo. Pero si solamente en un acto, ruku' o sujud, o tashahhud, y sobre todo los pilares, que ahí ya no puede, ahí en este momento preciso puede acudir al permiso de sentarse. Wallahu a'lam. Barakallahu fik. Vamos a pasar algunas preguntas también que nos llegan a través de Facebook, que no obstante les recuerdo el número de teléfono, inshallah, para que se pongan en contacto con nosotros. Es el 911, que lo tienen aquí, arriba. 911 73 02 51. Vamos a pasar con algunas preguntas, por ejemplo, la que nos llega de la hermana Hayat, que dice: me han comentado que es haram comer carne de caballo. ¿Es verdad o no? O si hay otro animal que sea haram aparte del cerdo, de la carne porcina. La carne de caballo es permitida, según la opinión del Jumhur. Según los hadices narrados en Sahih al-Bukhari, hadith Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu wardah, نهانا النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن الحمر الأهلية ورخص لنا وأجاز لنا لحم الخيل. Nos prohibió el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam la carne de los asnos domesticados y nos permitió la carne de caballo. Tenemos el hadith de Asma bint Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu warda: نحرنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فرسا وأكلناها ونحن في المدينة. Hemos sacrificado un caballo, una yegua, en presencia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que estaba en Medina, y lo hemos comido en la Medina. Esos hadices claramente determinan que la carne de caballo para los musulmanes es totalmente halal. Los animales que no podemos comer aparte del cerdo es la carroña, los animales muertos que son permitidos para nosotros, la sangre abundante, lo que se sacrificó a otra divinidad que no sea Allah subhanahu wa ta'ala, kullu dhi nabin min as-siba' wa kullu dhi makhlibin min at-tayr, los que tienen colmillos y los que tienen garras o uñas de las aves,
y los que tienen colmillos de los animales terrestres. Resumiendo, aunque hay un debate entre nuestros sabios y la escuela maliki aquí, digamos, destaca, ¿no? por su renovación, ¿no? Es cualquier animal carnívoro, ¿no? Cualquier animal carnívoro, sea de las aves o sea de los animales terrestres, no lo podemos tocar. Y luego todo lo que se denomina impuro, al-khaba'ith, los insectos, los animales, aunque no entren en esas categorías, pero se alimentan sobre cuestiones impuras, esos no serían permitidos, contemplando la divergencia de opiniones que existe en este sentido entre las escuelas. Pero el jumhur, esa es la opinión. Todos los animales carnívoros, el cerdo, al-humur al-ahliya, los asnos domesticados y kullu dhi nabin y kullu dhi makhlubin min at-tayr, al-mayta, etcétera, lo que hemos visto. Tenemos al teléfono a la hermana Fátima desde Madrid. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum. Mira, yo, llamo para preguntar una cosa. Yo, mira, soy una mujer musulmana de origen, casada con un hijo de 3 años y, soy auxiliar de enfermería, trabajo en un hospital. Sí. Y, yo, gracias a Dios, he conseguido que me dejen con mi panuelo, con vestimenta ancha, o sea que todo eso lo he conseguido y estoy muy contenta. Lo único que, tengo la duda de realmente, hombre, pues yo estoy con hombres todos los días, veo hombres desnudos y es que es mi profesión, claro, incluso tengo que tocarles y muchas veces tengo la duda si realmente si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Vale. Muy bien. ¿Tiene alguna otra pregunta? Sí, tenía otra preguntita. Quería saber si también respecto al trabajo de la mujer musulmana, si una mujer musulmana también podría trabajar manipulando cerdo, o sea, en una cocina. Sí. Muy bien. En una cocina se puede manejar. O sea, trabajar en una cocina española y el manipular la carne de cerdo, si realmente es halal o haram. Y muchísimas gracias por el programa, que nos ayudáis cada día muchísimo. Muchísimas gracias. Bueno, 2 preguntas. La primera es que ella es enfermera de profesión y su profesión le exige o le obliga a estar con hombres quizás solas, incluso a veces tocarles, son cosas que le obligan desde su profesión. ¿Qué le decimos a la hermana? Primero, me alegro mucho por la hermana, es un ejemplo para seguir, una hermana enfermera haciendo un trabajo tan noble, incluso ha luchado dignamente, ha conseguido pues una enfermera con hijab entendido, ¿no? Sí. Pues esto la verdad, pues hay que felicitarle, es un buen ejemplo para seguir para el resto de nuestras hermanas. Yo aconsejo a la hermana pues de seguir luchando también, no solamente en el terreno administrativo. Hay que temer a Allah subhanahu wa ta'ala según nuestras capacidades. La manutención de la familia y trabajar el sueldo, y sobre todo en estos tiempos de crisis, es algo muy importante. Y en nuestra Sharia islámica, pues siempre hay cosas primordiales. El Islam nos prohíbe siempre, pues, no estar a solas en un lugar cerrado, pues una mujer con un hombre, siempre la condición del hombre que sea ajnabi, que se puede casar con ella. Pero en el contexto de un hospital hay que tenerlo en cuenta. En el contexto de un hospital, alguien pues que necesita pues estar curado, pues necesita una enfermera, un médico, pues no vamos a hacer analogía del hospital a un contexto exterior. Siempre hay limitaciones, pues la hermana pues debe temer a Allah subhanahu wa ta'ala según sus capacidades, teniendo la niyya presente y siempre pues alhamdulillah, ella lo que está haciendo es tan noble, pero preferible siempre el Islam aboga por mujeres con mujeres, pero en este caso pues ya sabemos que no se puede, pues ella debe hacer lo que siempre está en sus capacidades, taqullaha mastata'tum, y que hace mucho istighfar y pide perdón de Allah subhanahu wa ta'ala. Bueno, la segunda pregunta dice que si es lícito para una mujer o una persona en general trabajar en una cocina manejando carne porcina. Como base no, como base es ilícito y está prohibido para los musulmanes manipular y, digamos, comercializar productos porcinos y alcohólicos, salvo en los casos de extrema necesidad, como lo hemos dejado
Claro, muchas veces si una persona está obligada a trabajar en un restaurante donde se manipula, donde se comercializan productos ilícitos para los musulmanes por extrema necesidad, porque no tiene otra alternativa, mientras ellos están buscando otra salida, sí es permitido. Incluso si los hermanos están en esa situación, que luchen para evitar, ¿no? Para que hablen con sus compañeros, que hablen con los jefes de trabajo, de que al menos, ya que están trabajando incluso en un lugar, digamos, ilícito, que al menos no manipulen directamente esos productos. Pero como base, en las situaciones normales es totalmente prohibido. Tenemos al teléfono al hermano Mohammed desde Asturias. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Adelante, Aji. Bueno, para empezar, muchísimas gracias a vosotros para el programa. A ustedes por seguirnos. Tengo dos preguntas. La primera pregunta sobre Salatul Nafila. Me han dicho que Nafila no hace falta leer sura, solamente Fatiha y no hace falta sura. Sí. Y quería saber si eso también incluye Salatul Fajr, si hace falta leer Fatiha y sura o solamente Fatiha. Muy bien. Esa es la primera pregunta. La segunda, por ejemplo, si quiero rezar para una persona fallecida, me han dicho que hay que leer 11 Qul Huwallahu Ahad 11 veces y tener la intención de que, bueno, que llega esto a la persona fallecida. Sí, ¿esto dentro de Salat o se refiere al dua? No, dua. Perdón, dua, sí. Y nada, la tercera es una opinión que quiero, vuestra opinión. Yo soñé con una persona que ha sido un jefe religioso muy importante de mi pueblo. Y soñé que en el sueño me regalaba un Corán y me decía que intento leer Suratul Yasin todas las veces que pueda. Sí, y así. Entonces, sí. Eso, ¿cuál es vuestra opinión sobre Muy bien. eso? Inshallah. Barakallahu fik, Aji. Shukran. Barakallahu fik. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam. Muy bien, os voy a plantear las preguntas una por una, no obstante os ruego un poco de brevedad, inshallah. Tenemos la pregunta relacionada con Salat al-Nafila. Salat al-Nafila dice si es obligatorio o no rezar con no en el Corán, es decir, una parte del Corán, además de la Fatiha, y nos pregunta específicamente también sobre Salat al-Fajr. La sura, o recitar parte del Corán en las rak'at donde tenemos que recitar al-Fatiha y otra parte del Corán, sea una sura completa, una parte de cualquier lugar del Sagrado Corán, no es una obligación ni es un pilar de la oración, sino es una sunna. Pero abandonarla intencionadamente no es correcto. Si nos olvidamos de recitar surat al-Fatiha, si nos olvidamos de recitar parte del Corán en las dos rak'at primeras que siempre debemos en las cuales recitamos el Fatiha y parte del Corán, si es por olvido no afectaría la validez de nuestra oración. Si es intencionado no sería lo correcto porque reduce la recompensa de nuestra oración, pero no afecta la validez total de nuestra oración porque es un acto recomendable y no es ni un acto obligatorio ni un acto considerado como pilar. En cuanto a Salat al-Fajr, es verdad que el Profeta ﷺ solía rezar con Surat al-Kafirun y Surat al-Ikhlas. Sí, eso es la sunna del Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y hay una narración de una Aisha radiyallahu anha en lo que concierne a Salat al-Fajr, que lo hizo el Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Su costumbre era, y su sunna era rezar la sunna en su casa y luego salir a rezar el fard con el sahaba. Lo rezó tan rápido y tan breve que ella consideraba que solamente había recitado Surat al-Fatiha. صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وأوجس فيهما حتى ظننت أنه لم يقرأ سورة الفاتحة, que no ha tenido suficiente tiempo ni siquiera para terminar Surat al-Fatiha. Eso no entenderlo como que el profeta abandonaba la recitación de la sura en la Fatiha, sino es un caso que la consideración de nuestra madre Aisha radiyallahu anha, que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo rezó tan breve que valoraba o pensaba que igual abandonó sura. La sura es una sunna
persona y no hay que abandonarla intencionadamente si por olvido no afecta, inshallah. Barakallahu fik. En cuanto a la segunda pregunta, dice que si existe alguna sunna que habla de hacer el dua y recitar, no sé si 11 veces surat al-Ikhlas. Desde luego no existe ninguna sunna específica sobre recitar una sola y mucho menos en número. Lo es recomendable es hacer dua para nuestros difuntos más queridos. Y la tercera pregunta dice que él ha visto un sueño en el cual un jefe religioso de su pueblo le entregaba un Corán y recitaba. Creo que recitaba. Le ordenaba recitar. Le ordenaba recitar su. Los sueños en el Islam no tienen ningún fundamento jurídico y todo lo que vemos en los sueños no va más allá de que sean, digamos, inspiraciones espirituales y un acúmulo de emociones y sentimientos. Y en el caso de que sean sueños positivos, son buenas nuevas y son buenas señales, se pueden interpretar de esa manera sin tener la firmeza ni el acierto. Y si son, digamos, inspiraciones negativas, pues también nos encaminan en el camino. No puede basarse sobre ello como un argumento jurídico y llevar a cabo esa orden porque no tiene fundamento. Vale, barakallahu fik. Y una pregunta muy rápida, en 10 segundos, dice la hermana Sheima por Facebook, quería saber si copiarse o hacer métodos para probar en los exámenes es halal. No puede ser halal porque eso es un engaño y es es totalmente haram en el Islam. Aquella persona que engaña no es de nosotros. Muy bien, pues con eso inshallah concluimos. Hermana Sheima, no vale llevarse chuletas a los exámenes. Barakallahu fikum por habernos seguido en este nuevo programa de consultas islámicas y inshallah les vemos el lunes que viene. Antes quería dar las gracias a Mohamed Said Aliles, Barakallahu fikum, muchísimas gracias por las aclaraciones, y a Tawfiq Shidad al-Harraq, muchísimas gracias, Barakallahu fikum. Y a ustedes, muchísimas gracias por seguirnos. Inshallah nos vemos pronto. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. بالمكرمات نفوسنا قد مر فيك الوقت أسرع دائب ومضى حديث